Según lo describe el señor James Hoffmann en su libro El Atlas Mundial del Café, en 1952 los franceses Mayer y Delfort descubren el método de preparación accidentalmente. Cuenta que un día se equivocaron al poner a hervir el agua sin adicionar el café, lo que los obligó a usar una pantalla de metal para presionar el café hacia abajo. Esto provocó un mejor sabor en el café y la ausencia de borra en la taza, lo que dio lugar al nacimiento de la prensa francesa en el país que le da su nombre. Aun cuando otros dicen que su inventor en realidad es el italiano llamado Attilio Calimani, quien patentara la prensa francesa en 1928. Su patente tiene ahora una serie de mejoras que incluyen un resorte alrededor del filtro para evitar que las partículas pasen a la bebida. Es producida y distribuida desde 1958 por una empresa francesa llamada Chamber. Esta compañía en realidad se llamaba Martin S.A. y produjo elementos hasta 1991, año en el que es comprada por la compañía danesa Budum, quien mantiene su diseño y la convierte en uno de los dispositivos de café más reconocidos en el mundo. Otro método de preparación de café se hizo popular en Inglaterra en la década de los 60. Sin embargo, era una copia de la prensa francesa que conservaba todas sus características y es distribuida con el nombre de la cafetière. Espro es una compañía ubicada en Vancouver, Canadá, que trajo una versión reinventada de la prensa francesa. Instalaron un filtro doble fino e hicieron el recipiente en acero inoxidable. Gracias a eso, la bebida que proporciona es más limpia, aunque conserva el cuerpo y su rico sabor. Existen también compañías que trabajan con los diseños originales para traer un nuevo producto al mercado. Una de ellas es la Rai Coffee Press en California, Estados Unidos. Una de las mayores ventajas que posee este elemento es la facilidad de limpieza, lo cual la hace muy interesante, pues esta era una de las tareas más tediosas con los anteriores diseños. Hoy día, la prensa francesa es uno de los métodos de elaboración de café más usado en todos los hogares del mundo. ¿Cómo se usa? Preparar café manualmente con este método es muy fácil para los baristas. De hecho, con él se pueden lograr diferentes resultados modificando las variables de la extracción. Todo eso hace que la prensa francesa perdure y se convierta en la más vendida. Sin embargo, el que solo lo puedan lograr los baristas sería muy frustrante para quienes adquieren este elemento. Por eso queremos enseñarte en este capítulo las técnicas empleadas por los profesionales que te ayudarán a alcanzar resultados iguales o quizás más avanzados que los que alcanzan ellos mismos. Veremos el paso a paso de la preparación y conoceremos los conceptos científicos que mejoran la comprensión del proceso para lograr resultados y perfiles tan elevados, que incluso podrían igualar las tazas preparadas por los baristas más expertos. Estación limpia y ordenada. El espacio donde se pretende realizar la preparación debe estar muy limpio y ordenado. Además debe alistarse una cuchara para revolver, un beaker para poner el agua de la purga y un recipiente para tirar la borra del café. Necesitamos también una cuchara medidora o una gramera en caso de no tenerla, un kettle o jarra para verter el agua. El cuello de ganso de las kettle usadas por los baristas les permite tirar el agua con mayor precisión. El café, sin duda, debe ser de una buena calidad si queremos que nuestra bebida también lo sea. Calentar el agua. Cuando calentamos el agua, en realidad estamos aumentando el movimiento de las partículas. Este movimiento es el que determina la velocidad de la extracción.
Los baristas en todo el mundo acostumbran calentar el agua siempre hasta los 88 o 92 grados centígrados. Esto porque a esa velocidad se han diseñado casi todos los protocolos. Y para no tener problemas es mejor ajustarse a lo que todos hacemos con éxito. Sin embargo, entendiendo el principio, podemos realizar una extracción a cualquier temperatura dependiendo el resultado que buscamos. Una vez el agua entra en contacto con el café, busca los poros o canales por los que viajará al interior de las partículas, moviéndose tan fuerte como lo propone su temperatura. Es decir, si la temperatura es más alta, el movimiento es mayor y la velocidad en la penetración. Pesar el café. El café se debe calcular o pesar en grano y debe molerse solo en el momento de prepararse. La cantidad de café que se use determina la concentración de la bebida. Entonces, si ponemos mucho café, la bebida será muy intensa, mientras que poniendo poco café, la bebida estará muy débil. Una medida universal, usada por muchos baristas profesionales, es de 7 gramos de café por cada 100 mililitros de agua. Esto garantiza la concentración ideal que se mide por partículas en millón con un TDS y debe estar entre 1150 partículas por millón y 1450 partículas por millón. Moler el café. El tipo de molienda determina el tiempo de extracción y esta debe ajustarse siempre al tipo de filtro que se usará. Así, si usamos un filtro de papel o tela, la molienda siempre será media. Si usamos un filtro metálico con microperforaciones, la molienda siempre será fina. Y si usamos un filtro con perforaciones amplias, como la prensa francesa, entonces la molienda debe ser gruesa. Tan gruesa que no se pueda pasar por el filtro, así la bebida quedaría limpia. Sin embargo, también afecta esto el tiempo de extracción, pues entre más gruesa la partícula, mayor será el recorrido del agua y por eso tomará más tiempo la extracción. El café recién molido emana una gran cantidad de aromas que generan una experiencia apasionante. Es por eso que siempre debemos proteger esos aromas, purgando el molino antes de poner el nuevo café. Acomodar el café. Una vez depositamos el café en la prensa francesa, lo acomodamos para que la superficie de contacto esté muy uniforme. Esto nos permite hacer una extracción homogénea y tomar el control de la infusión. Accionar el timer. El tiempo está relacionado directamente con el sabor. Y aunque no existe un tiempo perfecto para cada preparación, los expertos dicen que la prensa francesa se debe preparar entre 4 y 6 minutos para alcanzar las características que la definen. Estas características se refieren al cuerpo alto de la bebida, el sabor dulce y su residual intenso y prolongado. Las variables que afectan la preinfusión están directamente interconectadas con la extracción, aun cuando esta misma es un factor que afecta la calidad de la bebida. Cuando el tiempo es muy prolongado, los azúcares se hidrolizan, provocando el sabor amargo. Todo esto puede verse afectado tanto por el grano como por el agua que usamos en la infusión. Extracción. Los elementos son extraídos a través del principio de la inmersión, haciendo más difícil la migración de los compuestos más pesados que generan intensidad y cuerpo. Cuando el agua entra en contacto con el café, inicia su absorción por parte de las partículas. Esta se logra con más velocidad cuando el agua está más caliente. Una vez llega al centro de las partículas, el agua debe iniciar la extracción de los compuestos o sabores que pasarán directamente a la bebida. Sin embargo, aunque el fenómeno osmótico se cumple y los compuestos pueden pasar sin problema, no todos alcanzan a subir y a mezclarse con la bebida.
El perfil de sabores de la bebida está directamente relacionado con el perfil de sabores del grano. Sin embargo, el barista es quien elige el café. Cortar la infusión. El barista decide cuándo detener la infusión, bajando el émbolo y sacando la bebida del recipiente en el que se preparó. Una técnica muy usada y que mejora el control en el desarrollo del perfil de sabores consta de servir cada minuto un poco de la bebida y probar hasta identificar el objetivo. Si queremos mejorar el cuerpo y la intensidad, podemos agitar el filtro para generar turbulencia y provocar el ascenso de los compuestos más pesados. Servir la bebida. En contraste con otros profesionales del café, Andrés Vázquez considera que el tipo de taza no afecta directamente el sabor de la bebida, a menos de que tenga un agente contaminante, por lo que sugiere servir en la copa que prefieras. Cada gramo de café absorbe 2 gramos de agua y se queda con ellos hasta el final de la preparación. Por eso, si queremos extraer una taza de 100 mililitros de bebida, debemos poner 120 mililitros de agua. Tendencias de las variables. Cuando preparamos una taza de café, nos enfrentamos a varios factores que afectan la calidad en taza y que tienen una variación que obedece a las siguientes tendencias. Perfil del café. El café que se elija para preparar la prensa francesa debe ser muy dulce, con cuerpo alto y poco ácido. La complejidad aromática que posea determina la especialidad del café. En el caso de que elijas un café con acidez media o alta, tendrás que ajustar las demás variables para alcanzar el sabor dulce de la prensa francesa. Sobra decir que si eliges un café con un tueste oscuro o quemado, el sabor siempre será amargo. Densidad del café. Los sabores se extraen más fácil en un café frágil, y es por eso que si prolongamos el tiempo, los azúcares pueden hidrolizarse y generar el sabor de la sobreextracción. La fragilidad del café se logra durante el desarrollo del tueste, proceso que involucra muchos conceptos científicos y que permite a los maestros tostadores diseñar los mejores perfiles para los baristas que entienden la ciencia de la extracción. Cantidad de café. Es inversamente proporcional al agua, y es por eso que usaremos una cantidad fija de 100 mililitros para movernos en una sola dirección. Al aumentar o disminuir la cantidad de café, afectamos directamente la intensidad de la bebida, sin cambiar el sabor. Esto quiere decir que si ponemos más café, la concentración puede ser muy alta, y si ponemos poco café, la bebida puede ser aguada. Según los estudios realizados por la SCAE y la SCA, una concentración ideal está entre 1150 partículas por millón y 1450 partículas por millón y se mide siempre con un TDS. Tiempo de preparación. El tiempo afecta directamente el sabor. Cada método de preparación nos exige cumplir unos tiempos para ajustar los sabores que ya se han estandarizado a nivel mundial. Sin embargo, eso se hace por las experiencias adquiridas por miles de baristas que lo hackearon siempre así. Te invito a experimentar con otros tiempos y a evaluar los resultados. Tal vez encuentres el sabor que tú prefieres. En la prensa francesa se considera que 4 o 6 minutos es el tiempo ideal de preparación, en condiciones normales.
Si excedemos el tiempo de 6 minutos, es probable que la bebida sea muy plana por ser solo dulce y quizá hasta amarga. Pero si nos quedamos cortos, con el tiempo los sabores serán ácidos y cereal. Molienda. Los tipos de molienda pueden clasificarse de manera clásica en gruesa, media y fina. Empíricamente los baristas sabemos reconocer el grado de molienda en el café palpando las partículas con los dedos. Sin embargo, para hacer esto se requiere un poco de experiencia. A otro nivel, lo mejor es pedir asesoría al barista o comprar el café con las condiciones específicas del método. Es decir, comprar un café para prensa francesa. La molienda está directamente relacionada con el tiempo de extracción. Si las partículas son grandes o gruesas, el tiempo será más amplio. Temperatura del agua. La velocidad con la que penetra el agua a las partículas de café está vinculada directamente a la temperatura del agua, siendo más veloces las extracciones realizadas con agua caliente y más lentas las realizadas con agua fría. Así, si extraemos el café en la prensa francesa con agua a más de 90 grados centígrados, podríamos hidrolizar o quemar los azúcares. Y si lo hacemos con agua muy fría, sería muy difícil extraer, por lo que la bebida quedaría con menos sabores y muy aguada. Turbulencia. El movimiento produce energía, lo cual nos lleva a pensar que cuando generamos turbulencia, el agua aumenta mínimamente la capacidad de extracción, mientras que otros compuestos como las sales minerales suben a la superficie para mezclarse con la bebida y generar intensidad y cuerpo. Es por esto que algunos baristas acostumbran a agitar la preparación con el filtro de la prensa justo antes de servir. Cuanto mayor sea la turbulencia, mayor será la intensidad y el cuerpo de la bebida. Calidad del agua. El agua es el vehículo que transporta los compuestos o sabores desde el centro de las partículas hacia la bebida. Sin embargo, necesitamos unas condiciones específicas, muy básicas para lograr una buena extracción. Estas condiciones tienen que ver con su pH y la dureza. El pH es el potencial hidrógeno que posee y que determina su sabor o grado de acidez. El agua que elegimos para nuestra preparación debe tener un pH entre 6,8 y 7,5. Al salirse de estos rangos, puede presentar un sabor ácido si está por debajo de 6,5 y sabores alcalinos si está por encima de 7,5. Un pH de 7 se consideraría ideal para realizar cualquier tipo de infusión con café. La dureza del agua se mide con un aparato llamado TDS. Este nos dice cuál es el grado de concentración de las partículas suspendidas en el agua. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Hay muchos capítulos dedicados al café para que aprendas el arte del barista. Te invitamos a conocerlos.